Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Además de la cotización a seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales, ¿qué otro aporte puede exigir la UGPP? ¿Cuál es el tiempo de prescripción de esta obligación? Bueno, recordemos que la UGPP es la unidad de gestión pensional y parafiscal, ¿sí? que surge a partir de la ley 1151 del 2007, ¿sí? En su artículo 156 le da nacimiento a esta unidad de gestión pensional y parafiscal, ¿sí? Dentro de las funciones que la UGPP recibió, ¿sí? Con esta ley, se encuentra la función de fiscalizar, de realizar seguimientos, de determinar de forma adecuada y de forma completa cómo debía realizarse los aportes parafiscales de la protección social, dice la ley, ¿sí? Cuando se habla de protección social se está hablando de todo el sistema que se encarga de realizar, la protección de las personas, ¿sí? Dentro del sistema de protección social encontramos varios subsistemas. Está el subsistema de salud, está el subsistema de pensiones y está el subsistema de riesgos laborales. Y aparte también encontramos los aportes parafiscales, que son los aportes a unas entidades que la ley ha establecido que deben de darse al SENA, al ICBF, a las cajas de compensación familiar, ¿sí? Entonces, dentro de esa facultad de fiscalización que tiene la UGPP, se encuentra hacer la fiscalización de los aportes a seguridad social, a salud, pensión y riesgos laborales, y además también los aportes parafiscales, ¿sí? Esta fiscalización se realiza tanto a los empleadores por sus trabajadores dependientes como a los trabajadores independientes o los comerciantes o las personas que reciben ingresos que no tienen contratos de prestación de servicios, ¿sí? Digamos que metámoslos en una sola bolsa y digamos los independientes, ¿sí? Entonces la UGPP fiscaliza esto para estas dos personas, ¿sí? Entonces fiscaliza los aportes a seguridad social, que recordemos se trata en salud de 4% para el trabajador que debe de aportar el trabajador y el 8,5% que debe de aportar el empleador. En el sistema de pensiones, que es el 16%, 12% que aporta el empleador y 4% que aporta el trabajador. En riesgos laborales que lo aporta el empleador, y ese es un porcentaje también, digamos que depende del nivel del riesgo de la actividad que realice este trabajador del centro de trabajo. Y están los parafiscales, que es la caja de compensación, que es el 4%, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el 3%, y el SENA, que es el 2%, ¿sí? Entonces, estos son los aportes que se tienen que realizar y son los que va a fiscalizar la UGPP, ¿sí? Si estamos hablando de trabajadores dependientes, pues entonces serán los porcentajes como los estamos viendo en este momento, el 4%, un porcentaje del trabajador y otro porcentaje el empleador. Si nos referimos a los independientes sí deben de asumir el 100% de la cotización, es decir, todo el 12,5%, todo el 16%, todo el porcentaje de riesgos y van a cotizar a riesgos. Y frente a los parafiscales, ellos sí no tienen la obligación de hacer aportes parafiscales, ¿sí? Adicionalmente, es importante, para que quede claro, todas estas cosas de qué se debe de aportar y qué no para saber qué es lo que nos va a fiscalizar la UGPP. También hay que tener en cuenta que hay unas empresas, unas personas naturales y jurídicas que, si bien tienen la obligación de pagar todo lo que estamos viendo aquí, ellos, debido a lo establecido en el artículo 114.1 del Estatuto Tributario, ¿sí? Si ellos son declarantes de renta y complementarios, y si en el caso de las personas naturales ellos tienen más de 2 trabajadores, ellos no tendrán la obligación, ¿sí? Quedarán exentos de pagar, digamos, los aportes referidos a los que les voy a señalar aquí.
los aportes que, este aporte del 8.5 del empleador y estos aportes de aquí, ¿sí? Entonces, si es una empresa, un empleador, estos son únicamente empleadores, si es un empleador que es declarante de renta, ¿sí? Este empleador, respecto a sus trabajadores que devenguen menos de 10 salarios mínimos, él no tendrá la obligación de pagar el 8.5 como empleador en salud, ni los aportes a parafiscales por ese trabajador que gana menos de 10 salarios mínimos. Entonces, recapitulando un poco, a la pregunta de qué es lo que fiscaliza la UGPP, entonces la UGPP fiscaliza estos aportes, el aporte a salud, el aporte a pensión, el aporte a riesgos laborales, como los estamos viendo en este momento, y los aportes a parafiscales en el caso de los empleadores, que son los que tienen la obligación de aportar a parafiscales, ¿sí? En el caso de los independientes no están en la obligación de realizar estas contribuciones, ¿sí? Y respecto a los empleadores que sean declarantes de renta y que tengan trabajadores que su salario sea inferior a 10 salarios mínimos, ¿sí? Si estos empleadores son personas jurídicas o si son personas naturales que tienen más de 2 trabajadores, estos estarán exentos de pagar el 8.5 que le corresponde como salud, por el aporte de salud de ese trabajador y los respectivos parafiscales. ¿Listo? De resto, todo lo demás lo fiscalizará la UGPP, pero hay que tener en cuenta y hay que ser muy cuidadoso con esto, verificar que efectivamente se cumplan con los requisitos que nos dice el artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Porque si yo no los cumplo y yo de pronto, no, pues es que sí, yo creo que sí los cumplo y entonces no voy a pagar el 8.5 del empleador y tampoco los parafiscales. Pero si la UGPP cuando me requiera información se da cuenta que yo no cumplo con los requisitos y que yo omití realizar esos aportes, pues ahí es donde yo voy a tener problemas. Finalmente, en la pregunta, se refiere a cuánto tiempo de prescripción tienen estas obligaciones. Bueno, la UGPP, conforme a la ley 1607 del 2012, establece que la UGPP tiene 5 años para iniciar el proceso de fiscalización, 5 años desde el momento en el que se tenía que hacer ese aporte. Este tiempo que tiene la UGPP es independiente, o sea, cada mes, cada cotización es independiente. O sea, por ejemplo, el mes de enero del 2015, ¿sí? Tiene 5 años, el mes de febrero tiene 5 años, el mes de marzo del 2015 tiene 5 años, cada aporte independiente, ¿sí? Entonces, ese es el tiempo que tiene la UGPP para iniciar proceso de fiscalización del aporte, ¿sí? Ya respecto a la prescripción o el tiempo que se tiene con los aportes, porque una cosa es el tiempo que tiene la UGPP para iniciarnos proceso de fiscalización y para que se paguen esos aportes. Eso es un escenario. El otro escenario es qué tiempo tiene ya cuando el trabajador, por ejemplo, va a exigir que le reconozcan algún derecho de seguridad social que no se le reconoció. Por ejemplo, supongamos que una trabajadora que laboró conmigo en el 2015, ¿sí? Yo no le coticé a ella a seguridad social, ¿sí? Eso es otra situación, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene esta trabajadora para iniciarme acciones judiciales a mí por ese aporte? Entonces, respecto a los aportes a pensiones, estos aportes a pensiones son imprescriptibles. ¿Qué significa que sean imprescriptibles? Significan que se pueden pedir en cualquier momento. ¿Por qué? Bueno, primero, ¿quién estableció eso? Lo estableció la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia. Una de ellas es la sentencia SL 738-208 de marzo del 2018, en donde establece claramente que esos aportes a pensiones son imprescriptibles, o sea que se pueden pedir en cualquier momento, ¿sí? Es que fue hace 30, hace 50 años, no importa, se pueden pedir esos aportes, se puede iniciar una acción judicial en contra de ese empleador por no pagar esos aportes. Por eso es importante, si somos empleadores, sea que sea de la señora que va a la casa a ayudarnos en todo el tema del aseo, o sea que tenemos un mayordomo, o sea que tengamos cualquier trabajador, o tengamos una empresa, o tengamos realicemos cualquier actividad económica en donde necesitamos un capital humano,
nosotros tenemos que ser responsables y así como somos responsables en pagar el recibo de la luz, en pagar el arriendo del local, igual tenemos que hacer con los derechos de esos trabajadores, porque en caso de que de pronto yo no le pague sus aportes a este trabajador, ¿sí? Y supongamos que yo ese trabajador no lo tengo en ninguna parte, no aparece información en la DIAN ni en las entidades de seguridad social, ni nadie tiene información del trabajador, pero el trabajador labora para mí, ¿sí? Entonces, digamos que, bueno, la UGPP pues no le va a quedar tan fácil fiscalizarme eso porque pues, bueno, es que el trabajador no aparece y no hay forma de que la UGPP en el sistema se dé cuenta. Bueno, pero ese trabajador sí cuenta con unos mecanismos judiciales para reclamar esos aportes. Y esos mecanismos judiciales los puede realizar de forma en cualquier momento. ¿Por qué? Porque es imprescriptible ese aporte. ¿Listo? Entonces, frente a la pregunta de qué fiscaliza, ¿sí? La UGPP, ya vimos, fiscaliza aportes a seguridad social, a seguridad social en salud, en pensiones, en riesgos laborales, los parafiscales, ¿sí? Y el tiempo que tiene la UGPP para fiscalizar eso es de 5 años. ¿Ya cuánto tiempo tiene el trabajador si de pronto él quiere exigir el cumplimiento o el pago de algún aporte a seguridad social? Ya en el caso de ese trabajador, él no tiene un tiempo, ¿sí? Él puede reclamarlo en cualquier momento porque estamos hablando de que los aportes a pensiones son imprescriptibles.